y así peleo mis batallas, 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 porque sé que estoy rodeado de ti, porque sé que estoy rodeado de ti, porque sé que estoy rodeado de ti, y así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas, yeah. Y así peleo mis batallas, porque sé que estoy rodeado de ti, porque sé que estoy rodeado por ti, porque sé que estoy rodeado de ti, porque sé que estoy rodeado de ti, y así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas. Sí, Señor, estamos aquí en esta noche, en esta mañana, para declarar, Dios, que nuestras almas no son carnales, sino espirituales y poderosas. Di conmigo espirituales, di conmigo poderosas, di conmigo mis armas son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Y por eso aquí está, Padre Celestial, tu pueblo que pelea en alabanza. El muro no se cayó a martillazos, el muro se cayó a base de alabanza. Y por eso estamos aquí, Señor, para declarar que así peleamos nuestras batallas. Y tú, cuando peleas una batalla, tomas un arma, tomas una posición. Y quizás la posición de adoración es tu posición de batalla. Y quizás tus manos extendidas al cielo es tu posición de batalla. Y quizás tu aplauso es tu posición de batalla, tu danza es tu posición de batalla, tu canto es tu batalla. Y por eso así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, oh, oh. Porque sé que estoy rodeado de ti. Porque sé que estoy rodeado de ti, oh, oh, oh. Porque sé que estoy rodeado de ti, porque sé que estoy rodeado de ti. Gracias, Señor, porque allí, en medio del temor y en medio del asedio, Señor, de los enemigos, el profeta tuyo te habló y te dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver que más son los ángeles que me rodean que los enemigos que me asedian. Yo quiero que tú te lo metas en la cabeza en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. A ti que has llegado a esta casa a adorar en esta mañana, te estoy diciendo en el nombre de Jesús: más son los ángeles que te rodean que los enemigos que te asedian. Abre los ojos, Dios, de este pueblo. Abre los ojos para que sea un pueblo rodeado de ángeles, rodeado de ángeles. Más son los ángeles que te rodean que los enemigos que te asedian. Más son los ángeles que rodean a tu familia que los enemigos que la asedian. A esa casa tuya, más son los ángeles que la rodean
que los enemigos que la asedian por eso. Mas yo sé que estoy rodeado, yo estoy rodeado de ti. Mas yo sé que estoy rodeado de ti. Oh, oh, oh. Mas yo sé que estoy rodeado de ti. Mas yo sé que estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. El pueblo lo declara, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo. Porque sé, decláralo, porque sé que estoy. El pueblo que lo cree y lo canta, pues yo sé que estoy. Si lo crees, cántalo y confiésalo. Mas yo sé que es. Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Aleluya, aleluya. Pelea. Alabado sea Cristo. Cuando se sienten liberados en esta mañana, eso lo hace la adoración. Practícalo más. Alabado sea el Señor. Bienvenidos nuevamente. Estamos pues muy contentos y muy privilegiados y bendecidos de tener con nosotros pues dos invitados que no solamente son especiales, digamos que son muy especiales. Muy especiales por dos razones. Muy especiales porque son de esa gente que el Señor una vez te unió con ellos en un lugar. El Señor tiene alianzas estratégicas. ¿Cuántos así lo creen? Y cuando tú te mueves por visión espiritual, tú te mueves y empiezas a ver que la gente que empieza a trabajar contigo, que la gente con que tú conoces, la gente, aquellos vecinos, aquellos compañeros de trabajo, aquellos compañeros de estudio, tú empiezas no a verlo como un carnal, dice amistades, amigos, pero un cristiano espiritual dice, esos son alianzas estratégicas. Algo Dios te trae entre manos que te está uniendo a esas personas. Y doy gracias a Dios porque después del año, en los años 2000 y tantos, para no hacer mucha matemática ahora, pues el Señor nos unió en el seminario con estos dos siervos de Dios. Y no solamente nos unió en el seminario, doy gracias a Dios porque son especiales por eso, porque pudimos compartir con ellos en el seminario, estudiando para pastores. Y no solamente esos, también son especiales porque son dos siervos que han decidido ir a donde no a todo el mundo le gusta ir. Han decidido estar donde no a todo el mundo le gusta estar y han decidido hacer lo que no a todo el mundo le gusta hacer. Allá en los lugares que más dañó la guerra de Angola con la UNITRA, que son las fuerzas sudafricanas, allá la destrucción de todo lo que es el sureste de Angola, en esas zonas donde están destruidos, y muchas veces algunas fotos que veremos, quizás no sé si serán esas, las veremos a ellos caminando por espacios donde los adornos que hay en el camino son tanques de guerra dinamitados. Pues en esos lugares es donde le ha tocado hacer misión a estos siervos. Y doy gracias a Dios porque esta iglesia, de esas alianzas estratégicas, después que terminamos el seminario, ellos terminaron yendo a Angola, y cuando llegamos aquí a servir a la conferencia de la Florida, nos dimos cuenta de que no solamente esta iglesia, sino la conferencia de la Florida, lo que quiere decir muchas otras iglesias metodistas en la Florida tienen un partnership, tienen un hermanamiento con esta conferencia de Angola y la conferencia de la Florida. Y no solamente nuestra iglesia metodista, sino muchas otras iglesias metodistas apoyan financieramente al ministerio de estos hermanos. Y entonces la conferencia de la Florida y ministerios globales de la iglesia metodista los trae acá a Estados Unidos una vez al año, dos veces al año, para que hagan itinerancia por las iglesias que los respaldan, y una de esas iglesias es nuestra iglesia. Y yo doy gracias a Dios porque tenemos entre nosotros a Leonardo y a Clavy. Vengan acá por favor, permítame ese privilegio. Doy gracias a Dios porque los tenemos entre nosotros. Y pues Leonardo, pues aquí donde lo ven, son médicos los dos de primera carrera, y después de que ganaban sus buenos salarios de médicos allá en Cuba, se fueron a ganar el 0.25 del salario que ganaban de médico como pastores.
porque habían sentido el llamado a Jesucristo. Y doy gracias a Dios porque ellos están entre nosotros. Leonardo nos va a predicar acá, Clavy va a estar predicando en Sun City Center. Así que este es uno de esos domingos donde si usted va a Sun City no va a haber el mismo mensaje. Así que puede hoy animarse y compartir a las 4 de la tarde y escuchar a la sierva de Dios predicar. Por el momento tenemos la mejor o la peor parte. ¿Cuál de las dos es? La peor. No te metas en problemas. Doy gracias a Dios por su vida. Sierva, tráiganos unos saludos. Usted que no es la que va a predicar aquí, pero díganos algo. Aleluya, buen día. Buenos días a todos los presentes en esta maravillosa iglesia. Dios me los bendiga. Gloria sea al Señor. Es un placer para mi esposo, el reverendo Leonardo, y para mí estar una vez más en este templo con estas personas maravillosas que sabemos que han doblado rodillas por nuestro ministerio misionero en África, y queremos agradecer a Dios por la intercesión en oración de cada uno de ustedes. Hemos sentido la mano poderosa de Dios sosteniéndonos en medio de la enfermedad. Cuando mi esposo ha estado con 9 malaria en 9 años que ya llevamos allí, y las primeras 4 malarias fueron graves de muerte, hemos sentido el respaldo en oración de todos ustedes, y hoy estamos aquí para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en respuesta a vuestras oraciones. Así que damos gracias infinita por estos pastores maravillosos que ustedes tienen el privilegio de contar con ellos. Fueron nuestros profesores en el seminario evangélico de Matanza, y hemos sentido que Dios le ha llevado a una dimensión aún mayor, porque de profesor los hizo pastores y reverendos para proclamar esta palabra de Dios que no podemos callar. Entonces damos gracias a Dios por estar juntos en familia, y que Dios me los bendiga. Y con certeza hoy ustedes recibirán la palabra, porque han escogido de los dos la mejor parte. Y como siempre decimos, siervo, has hecho bien en venir, y por favor dinos lo que Dios ha puesto en tu corazón para esta casa. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Yo creo que la iglesia de Nueva Esperanza está conectada con la misión. Estoy a percibir un espíritu que está conectado directamente con la misión de Dios. Cuando estaban presentando este póster enfrente y los pastores estaban animando y exhortando a la congregación a conectarse con la misión, yo estaba percibiendo el alcance de la misión de Dios, porque es un alcance extraordinario, es un alcance sobrenatural. Cuando pensamos que la misión de Dios es distante, posiblemente estamos engañados, porque la misión de Dios está en todas partes. Es por eso que ese grande desafío de también hacer la misión acá y procurar una vida, un hermano para hablarle de Jesús, es lo mejor. Alabado sea Jesús. Oremos al Señor en esta mañana para pedir que su presencia nos acompañe en este tiempo de su palabra, y que su espíritu esté ministrando conforme a lo que ha preparado en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, y te pedimos que ahora tu palabra, que es viva y eficaz, esté hablando, ministrando nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Los que están enfermos, los que están, Señor, en dificultad y en problema, en esta hora proclamamos que tú tomas cuenta absoluta, Señor, de todo problema, de toda dificultad, y en el nombre de Jesús proclamamos la liberación, la gracia, el poder, la capacidad que viene de lo alto del Espíritu de Dios para llenar las vidas, los corazones en esta mañana, en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos compartir un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateos, capítulo número 9, versículos 35 al 38. Evangelio de Mateos, capítulo número 9, versículos 35 al 38. Y estamos pidiendo por favor a la congregación. No preciso.
estamos pidiendo por favor a la congregación que se ponga en pie para hacer lectura del Evangelio de Mateo y ver estos versículos que el libro de Mateo nos dice. Evangelio de Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. Y dice la palabra de Dios: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esto es palabra de Dios. Podemos sentarnos. Cuando estamos revisando estos versículos bíblicos que se encuentran en el capítulo 9 de Mateo, me llama la atención al final del versículo 36, que dice: como ovejas sin pastor. Y en el contexto de estos versículos, parece ser que el maestro, parece ser que Jesús está, para transmitir su enseñanza, para transmitir su mensaje, está pensando en una de las actividades básicas, en una de las actividades fundamentales que acontecían en Palestina, que acontecían en la tierra de Israel, que es el pastoreo de ovejas. Y repito nuevamente, me llama la atención estas palabras: como ovejas sin pastor. Y según la lengua española, esta palabra, esta preposición como, nos dice mucho. Parece ser que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús y en los tiempos del Antiguo Testamento, existían buenos pastores y existían malos pastores. Aquellos pastores asalariados, aquellos pastores que tal vez estaban interesados por su dinero, por recibir una remuneración del oficio de cuidar ovejas, era muy diferente a aquellos otros pastores que cuidaban ovejas como parte de su profesión, como parte de su vida, como parte de su sustento. Entonces había una gran diferencia. Los pastores asalariados, los pastores que no cuidaban bien el rebaño, porque a fin de cuentas las ovejas no eran suyas y simplemente estaban allí haciendo una función, era un trabajo más. Y los buenos pastores. Y Jesús, cuando vio la multitud de personas, dice el texto que sintió compasión, sintió un profundo sentir, una profunda compasión, una profunda misericordia en su corazón. Jesús es un Dios de misericordia y Jesús siente misericordia de su pueblo. Jesús siente misericordia y compasión de las personas que están necesitadas, de las personas que están agobiadas, de las personas que están en necesidad. Tal vez tú estás pasando por una situación de familia, estás pasando por una enfermedad, tal vez estás pasando por algún conflicto en tu centro de trabajo, y en medio de todo ese proceso en algún momento te has sentido solo, te has sentido desamparado. Tal vez estás pensando o has pensado que un gran peso ha caído sobre tus espaldas, sobre tu cabeza, que te han dejado solito. Mas en esta mañana yo te digo que no estás solo, no estamos solos. El buen pastor está con nosotros. Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el texto bíblico nos dice, nos enseña que Jesús recorría
todos los pueblos y aldeas. Jesús pasó por todos los lugares. Jesús no hacía acepción de personas, buscando la necesidad, buscando donde estaban las personas desesperanzadas, sin rumbo, sin dirección, para entonces dar un propósito, un rumbo, una dirección a la vida de cada una de esas personas. Y si revisamos todo el Antiguo Testamento, toda la tradición del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios de amor que tiene sus ojos puestos en su pueblo. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios sintió misericordia y levantó un libertador. Y el pueblo de Israel que estaba en esclavitud recibió la liberación, recibió la libertad. Se abrieron las puertas de Egipto para salir rumbo a la promesa que Dios había hecho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y el pueblo de Dios habitaría en una tierra de reposo, en una tierra de descanso. Jesús es el buen pastor. Él quiere pastorear tu vida. Él quiere dar reposo y descanso a tu alma. Cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, podemos ver esa palabra que inicia Juan el Bautista diciendo, cuando Jesús va a bautizarse: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Durante muchas jornadas, durante mucho tiempo, los israelitas pudieron experimentar la presencia poderosa de Dios como ese pastor. Y pudimos ver al inicio del culto las palabras del salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú puedes levantar tu mano y decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada te faltará. Jehová es nuestro pastor. Jesús es nuestro pastor. El profeta Isaías, siglos antes de que iniciara Jesús su ministerio, ya estaba profetizando acerca de este ministerio pastoral de Jesús, anunciando el cuidado, la atención, la dedicación que Jesús tendría para con su pueblo, el cuidado y la atención que Jesús tendría para contigo, para conmigo, como ovejas de su rebaño. Jesús vendría a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que estaban presos. Jesús moviéndose entre la gente. Puedes tener la seguridad y la certeza que Jesús también se mueve en medio de tu vida. Jesús se mueve en medio de tu familia. Jesús se mueve en medio de tu trabajo. Jesús se mueve en medio de tus hijos, de tus nietos, en medio de tu casa. El cuidado de Dios siempre está presente en tu vida, porque la mano de Jehová no se acorta. Dios está dispuesto para bendecirte. Dios está dispuesto para siempre dar vida y vida en abundancia. Llegamos a Angola en el año 2011 y nos encontramos una nación devastada por la guerra. Y actualmente, cuando caminas por la misión y por varias áreas y aldeas, puedes ver los desbastes que hizo la guerra. Y no solamente en las estructuras, sino también en las personas. Muchas personas perdieron sus esposos, muchas personas perdieron sus hijos, muchos hijos dejaron de ver a sus padres y quedaron huérfanos. Y en medio de ese contexto, Dios nos llamó a trabajar al campo misionero, a hacer el trabajo de la misión. Porque es que el trabajo de la misión está muy relacionado con el trabajo de pastorear. Yo
acredito que es un llamado. El pastorear, ovejas, el cuidar ovejas dedica tiempo, esfuerzo y pasión por las personas, pasión por las almas. Tiempo, dedicación, pasión por las almas, compasión y mucho amor. Ese es el móvil de la misión. 400 años de colonialismo sufrió Angola, y después de 400 años de duro colonialismo entró en una guerra civil, en una guerra interna que fueron casi 40 años, y los resultados después de la guerra ustedes lo saben. Entonces se necesitaba de un proceso de reconstrucción, reconstruir las vidas, reconstruir las personas, reconstruir la espiritualidad de la gente. Es parte del llamado misionero que Dios nos ha realizado. Y va al encuentro precisamente nuestro llamado de lo que está diciendo el texto bíblico. Jesús recorriendo todos los pueblos y aldeas, haciendo tres cosas. Jesús enseñando en la sinagoga, Jesús anunciando las buenas nuevas del reino, y Jesús sanando toda dolencia. Usted puede repetir conmigo: enseñando, predicando y sanando toda dolencia. Enseñar, predicar y sanar. Es que la enseñanza es un aspecto esencial en la vida cristiana. Es un aspecto básico en la misión de Dios. Es un aspecto básico en el crecimiento espiritual de un creyente, de un cristiano. Nosotros estamos desafiados a aprender de Jesús. Jesús es el buen maestro. Los fariseos y los escribas quedaron sorprendidos, quedaron muy decepcionados, porque ellos vieron en Jesús algo que ellos no tenían. Jesús enseñaba, y enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba y enseñaba con autoridad. Y es el buen pastor el que está dispuesto a enseñarnos a cada uno de nosotros. Jesús es el gran maestro que está dispuesto a enseñarnos cómo poder conducirnos en la vida. Jesús es el buen maestro y el buen pastor que nos enseña esa sana y esa buena doctrina. En los tiempos de Israel, el pastor tenía un cayado y enseñaba a las ovejas. Las ovejas necesitaban ser enseñadas, y nosotros también necesitamos ser enseñados, ser pastoreados y aprender de Jesús. Jesús, que es manso y humilde de corazón, y que traerá descanso y reposo para nuestras almas. Aleluya. El pastor con su cayado estaba guiando el rebaño, guiando al redil continuamente. Tanto ovejas como cabras tenían que ser pastoreadas. ¿Sabe qué? Las cabras siempre han sido eran un poco más intranquilas que las ovejas, pero necesitaban también ser pastoreadas. Lobos rapaces, chacales, leones, fieras, continuamente estaban al asedio del rebaño. Pero ahí estaba el buen pastor con su cayado para defender del ataque de las fieras, para proteger las ovejas del frío, para proteger las ovejas en tiempo de invierno crudo. Ahí estaba el buen pastor. Y ahí está Jesús también para protegernos a nosotros, para protegerte a ti en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la desesperanza, de la desilusión. Ahí está el buen pastor para abrigarte y decirte: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que daré descanso y reposo para vuestras almas. Descanso para mi alma, reposo y descanso para tu alma. Aleluya. Estamos en Angola iniciando un proceso que ha ido pegando fuerza, un proceso de alfabetización, porque nos encontramos en las aldeas que los niños no van a la escuela,
precisamente porque los padres prefieren llevar a los niños a trabajar al campo. Y como los niños entonces no van a la escuela, mi esposa y yo nos dimos a la tarea de preparar un grupo de jóvenes líderes dentro de la iglesia para que pudieran ir a alfabetizar, a enseñar a las personas a leer y a escribir, para abrir los ojos de las personas. Necesitamos saber la doctrina, necesitamos saber la palabra de Dios, necesitamos saber en qué creemos. Porque muchas veces como iglesia, si no tenemos un buen proceso de enseñanza, un buen proceso de discipulado, entonces cualquiera va a venir con una doctrina extraña, con una doctrina que no suena bien al oído y nos podemos desviar del camino. Así que Jesús es el maestro de los maestros, es el maestro por excelencia. Allí estamos también enseñando en la escuela de teología. Muchos pastores después de la guerra, las iglesias quedaron desarticuladas, los miembros quedaron dispersos y ha sido una tarea de ir reorganizando cada una de las iglesias y las congregaciones en el oriente de Angola para poder nuevamente llevar a los pastores a un nivel de preparación teológica que les permita poder enseñar a otros en las comunidades y en las aldeas acerca de los elementos básicos de la doctrina de salvación, los elementos básicos de la fe cristiana, que al final es lo que soporta nuestra vida. La predicación del evangelio ha sido otra de las áreas. Dice que Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino. Las buenas nuevas del reino siguen siendo anunciadas. Las nuevas noticias siguen siendo anunciadas. Y necesitamos nosotros aprender de Jesús a poder transmitir la esencia de esa buena noticia. Porque no todo lo que se habla en las iglesias es buena noticia. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados a poder descubrir cuál es la buena noticia y poder enseñar a otros y transmitir a otros esa buena noticia. ¿Sabes cuál es esa buena noticia? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga la vida eterna. Aleluya. El albo principal, el propósito principal de Jesús anunciando las buenas nuevas es ofrecer vida y salvación. Puedes levantar tu mano y decir vida y salvación. Puedes decir: Señor, yo recibo la vida que viene de ti. Señor, yo recibo esa salvación tan grande que tienes preparada para mí. Salvación que anunciaste desde tiempos de antaño y que ahora es manifiesta por la presencia del Espíritu Santo en medio de mi vida. Aleluya. Recibe esa buena noticia. Es Jesús obrando en tu corazón. Es Jesús renovando tu corazón, transformando tu vida, concediendo propósito santo a tu vida para que el plan y el propósito de Dios puedan ser cumplidos. Siempre digo, existen cosas importantes en la vida, pero existe algo que es básico y elemental. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos independizamos de nuestros padres, formamos nuestra propia familia, asumimos una posición consistente en nuestro centro de trabajo y la vida va pasando y la vida continúa pasando. Y llegamos a los 50 y a los 60 y a los 70, bendito los que llegan a los 80 o a los 90. Pero siempre el propósito de Dios para todas las fachas etarias sigue siendo el propósito básico y elemental: establecer una relación directa, una conexión directa con Jesús. Conexión directa con Jesús. Conexión directa con el Espíritu Santo. Tú puedes decir conexión directa con el Espíritu Santo. Tú puedes decir conexión directa con Jesús. El buen pastor te conoce.
Él conoce tu vida, Él conoce tu interior, y necesitamos también nosotros conocer a Jesús. Porque el buen pastor conoce sus ovejas, y las ovejas también escuchan la voz de su pastor, lo conocen y siguen y obedecen. Aleluya. Ese es el plan, ese es el propósito, ese es el albo de esa buena noticia. Y el buen pastor, además de enseñarnos, además de mostrarnos cuál es esa buena noticia, también sana. Jesús sana. Jesús vino a sanar. Jesús vino a restaurar no solamente la salud espiritual, sino también la salud física. Dice que todas las personas que estaban agobiadas, que estaban enfermas, recibían sanidad. Y yo estaba revisando la conexión que tiene este evangelio de Mateo 9 versículos leídos con Mateo 4:23. Tú puedes leer en su casa que tiene una conexión, y prácticamente el versículo 23 del capítulo 4 de Mateo dice la misma cosa. Jesús enseñando, Jesús predicando las buenas nuevas y Jesús sanando toda dolencia. Pero encontré una pequeña diferencia. En el capítulo 4, todo el centro es Jesús, solo Jesús. Jesús predicando, Jesús enseñando, Jesús anunciando y sanando a los enfermos. Y dice después, seguidamente, que la fama de Jesús se difundía por toda Siria. Y muchas personas seguían a Jesús detrás de la obra de Jesús. Ahora, en este capítulo 9 hay una progresión. Te puedes repetir conmigo: progresión. Hay un avance en el propósito de Jesús. Porque Jesús fue, es y será famoso. Aleluya. Pero Él está interesado en que también su obra, su ministerio se haga famosa a través de tu vida, a través de las acciones, a través de tu comportamiento, a través de todo, de toda tu vida. Toda nuestra vida puede estar enfocada y dirigida al cumplimiento del plan y el propósito de Jesús. Así que ahora Jesús está capacitando, Jesús está preparando a sus discípulos, le está dando autoridad para entonces salir al campo misionero, para poder moverse entre la gente y para poder hacer el milagro de sanidad entre las personas que están necesitadas. Es lo que hemos estado haciendo, y Dios nos ha estado moviendo a ir a las aldeas, a sanar a los enfermos, a orar por las personas en medio de su necesidad, a alimentar a los niños. Más de 700 niños están siendo alimentados cada domingo, y damos gracias a Dios porque hay una nueva esperanza, hay una iglesia Nueva Esperanza que se ha unido a ese proyecto, en darle comida cada domingo a más de 700 niños. Y a transmitir vida y esperanza a niños que tal vez durante una vez en la semana, puede ser ese domingo, comen una comida digna, una comida nutritiva. Y es la obra de Dios en medio de su pueblo. Entonces ya no es solo Jesús, sino que también todos nosotros que somos discípulos de Jesús estamos relacionados, estamos vinculados, estamos conectados con ese plan y con esa misión de Dios, de cuidar a los desprovistos, de cuidar a los que están necesitados, de alimentar a los que están hambrientos. Esa es la obra de Dios, es la obra de la misión. El Señor te llama. El Señor quiere que cada día más personas se unan a su obra. El Señor te quiere continuar involucrando en su plan y en su proyecto. Dice el texto que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Así que súmate a la obra, súmate al plan de Dios, súmate a ser participante activo y directo de la obra de Dios. Le dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús capacitó. Yo digo que este es el primer instituto misionero realizado en la historia de la iglesia.
estos versículos bíblicos preparan todo el escenario para después lo que sería esa gran comisión de Mateo 28. En los versículos finales: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, anuncien las buenas nuevas de salvación, anuncien la esperanza, la vida que viene de parte de Dios a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Así que ese es el mensaje. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está en este lugar. Y el buen pastor está con nosotros. Jesús, el buen pastor, que nos enseña, que nos dice la esencia de la buena noticia y que nos trae sanidad y salud plena y abundante. Amén. Dios bendiga a este pueblo. Dios bendiga tu vida. Dios capacite tu vida con la presencia poderosa del Espíritu de Dios. Que ese espíritu de la misión, ese espíritu que existió en Jesús, que existe en Jesús, ahora sea ministrado a tu vida. Compasión por las almas. La compasión por las almas. La compasión por las personas. La compasión por los que están hambrientos, necesitados, por aquellos que están viviendo en desilusión. Niños que perdieron sus padres, que no conocieron a su madre, huérfanos. Precisamente ahí Dios nos ha llamado. Dios nos llama. Al que Dios llama, Dios también capacita. Porque Dios derrama dones maravillosos sobre su pueblo. Así que prepárate, iglesia de Nueva Esperanza, porque largo camino te resta por andar. Dios sigue tocando tu corazón. Dios te sigue inquietando. Dios tiene aún cosas mayores, cosas que ni has pensado hacer. Dios las va a hacer a través de tu vida. Dios la va a hacer a través del toque, del llamado que ya te está haciendo. Yo te invito a cerrar tus ojos y a entrar en comunión con el Espíritu Santo, porque Dios continúa llamando, Dios continúa enseñando, el buen pastor continúa ministrando a sus ovejas, a su pueblo, ovejas que han decidido oír la voz de ese pastor que cuida, de ese pastor que alimenta, de ese buen pastor que nos protege, ese buen pastor que te protege. Jesús ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Él tiene grandes cosas reservadas para ti, cosas que no imaginaste, cosas que no pensaste. Son las grandes cosas que Dios tiene reservadas para ti, pueblo de Nueva Esperanza. Se abren los ojos espirituales, hay visión de Dios, hay conexión de lo alto, conexión con el cielo. El Espíritu de Dios se mueve en medio de tu vida y está reorientando en este momento un nuevo propósito, una nueva visión para tu vida. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, amado Dios, porque eres el buen pastor, que nos has pastoreado durante toda una vida y has caminado con nosotros y has estado dispuesto, amado Jesús, a enseñarnos el camino, a corregirnos cuando estuvimos fuera de tu plan y de tu propósito, y a mostrarnos con visión de lo alto el camino verdadero, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu amor, Señor. Ensancha el amor en nuestro corazón en todo este mes del amor, Señor. Queremos disfrutar tu presencia, oh buen pastor, y caminar contigo bajo tu sombra y bajo tu protección todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios.
En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.